hacia el futuro, para darte soluciones concretas a tus problemas del día a día. Lo hice pensando en escribir un libro para no economistas, para todos, para aquel que tiene una pyme, para aquel que quiere salir. Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Morosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de Títulos de Primera. La tecnología muchas veces nos trae, ciertas consecuencias que sabemos superarlas, a pesar de todo. Muchos dicen, che, ¿cómo manejan ustedes esta variante de la tecnología de tal manera? Y bueno, porque somos así. Los argentinos, decían los americanos, allá por los años 50, 60, que arreglaban todo con una alambrecita. Por eso tomaban a todos los mecánicos que se iban de aquí para otro lugar. En cualquier lugar del mundo, los argentinos sabemos cómo rebuscárnosla, como decimos nosotros. Tal cual. Pero vamos a lo serio. Vamos a lo serio. Allá por el año 1977, el gobierno militar, la dictadura militar de esos momentos, digo esos momentos porque Argentina tuvo varios desencuentros con respecto a las dictaduras militares. Pero en el 77 fue precisamente donde quisieron, no solo quisieron, sino que tomaron las obras sociales y de manera tal que dejaron sin afiliación a todos aquellos que estaban, todos los sindicatos que estaban afiliados, todos sus afiliados quedaron sin cobertura médica. Lo que hoy diríamos un genocidio. Pero el genocidio estaba, amén de las obras sociales, también en la población. Años que no queremos, años oscuros, los cuales no queremos volver nunca más a ese lugar. En ese momento fue muy bravo estar en un sindicato, estar en la Confederación General de Trabajo, en la lucha que no se quería dejar entrar a aquellos que en definitiva vaciaron algunas obras sociales en ese momento. Pero la lucha continuó y la Confederación General de Trabajo y las obras sociales continuaron dando ese reaseguro a todo el núcleo de los trabajadores en la República Argentina. Julio Piumato es secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, además es secretario de Derechos Humanos de la Confederación General de Trabajo, un hombre que ha sufrido en el cuerpo, ha sufrido en su mente aquellos momentos del 77 y algunos de estos momentos que estamos pasando en la República Argentina. Pero la idea es, al presentarlo, Julio, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Julio, ¿están en peligro las obras sociales en estos momentos en la República Argentina? Bueno, en principio, haciendo referencia a tu introducción, porque se cumplió un nuevo aniversario, decir primero que está clarito que la dictadura, la represión que se desencadenó sobre el movimiento sindical, nació para aplicar un plan económico, ¿no? Precisamente en el 77, la orden de batalla firmada por Viola deja en claro que el objetivo era impedir la resistencia obrera al plan Martínez de Oz, que era la columna vertebral de ese modelo. En ese sentido, tenemos que decir que la resistencia de los trabajadores fue la principal, también organizaciones de derechos humanos y todo, pero los trabajadores nunca aceptaron la dictadura y siempre lucharon para la democracia. Pero el hecho que vos hacías mención, del cual se cumplió un nuevo aniversario, es, si se quiere, fue la respuesta más masiva y pacífica que hicieron los trabajadores argentinos, porque era indirecto lo de las obras sociales. Lo que se dejó sin efecto fue la afiliación sindical, al sindicato. Dejaron a los sindicatos sin afiliados y decían que debían volver a afiliarse el trabajador que quería estar afiliado. Bueno, es decir, marcaban a los trabajadores. Claro, la respuesta fue que se afiliaron más trabajadores de lo que había antes
de esa medida. Así que, resistencia se llama eso. claro, fue un acto de resistencia pacífica determinante, ¿no?, para ese momento, y que debe haber sido un cachetazo muy fuerte para los dictadores de entonces. El tema que vos hablas de la obra social, sabemos que las obras sociales hoy dan prácticamente dan salud a casi el 50% de la población de la Argentina. Y sabemos en qué condiciones está la salud pública, en condiciones lamentables, la medicina privada tiene un objetivo de rentabilidad que no es. Así que hoy es central para cualquier política de salud el esfuerzo que hacen las organizaciones sindicales y los trabajadores para administrar de forma lo mejor posible esas obras sociales, cuando hay que decir que el Estado permanentemente en las últimas décadas ha golpeado a las obras sociales. Digamos que hay un fondo que está tapado, como dirían, o está pisado, como se dice en economía, en mucho dinero que se le debe a las obras sociales. Y por eso muchas están en peligro de desaparecer. Tal cual. Primero hay que decirle, porque que Cavallo hizo la primera reforma ya por los 90, cuando tomó para la AFIP la posibilidad de recaudar la plata que era de los trabajadores de las obras sociales. Eso que llevó a que permanentemente, cada vez que el Estado hace una moratoria impositiva, pierden los trabajadores, porque en esa moratoria de la AFIP entran las deudas por obras sociales que tienen muchos empresarios inescrupulosos. Y como vos decís, además, hay un fondo, hay dos fondos. Un fondo que está dado por el Fondo Solidario, que es para encarar las prestaciones más onerosas. Perdón, cuando hablamos de Fondo Solidario, la palabra solidaridad, que dio incluso nombre a un gremio allá por Polonia, ¿no? Sí, en Polonia, sí. El de Wałęsa, Lech Wałęsa. El de Wałęsa. Digo, solidaridad es una palabra que se utiliza constantemente en el movimiento obrero y que muchos no entienden el porqué solidaridad. Pero son los valores de una comunidad. No entienden el que no vive en comunidad. No se entiende una sociedad si no comparte valores. Y la experiencia argentina es que nosotros hemos hecho, más allá de las procedencias, hemos generado una cultura de valores, una comunidad organizada. Y ahí el valor fundamental es la solidaridad. No quiero hablar de Perón, pero Perón decía una frase que sintetiza todo. Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. No hay en la actitud individual. Si uno no puede estar bien si sus pares, su familia, sus vecinos, su compañero de trabajo no le están pasando bien. Vamos a una realización integral, que es un poco lo que levanta hoy el Papa Francisco en sus encíclicas, ¿no? Esos valores de salvación de la humanidad que está en serio riesgo, y precisamente está en riesgo porque están puestos en tela de juicio los valores de solidaridad del conjunto de la humanidad, ¿no? Vos sabés que cuando se dice la palabra comunidad solidaria o comunidad dentro de la Confederación General de Trabajo, muchos le ponen en comillas, mucha gente que está muy interesada en otros valores, y es una organización mafiosa. Y bueno, pero que no entienden filosóficamente lo que significa una comunidad. Una comunidad no es un conjunto, no es una suma de personas, no son individuos, sino son seres humanos que comparten valores en una sociedad, la familia, el barrio, todas las cuestiones que hacen a una vida gregaria, que la vida es lo normal de la humanidad y de la evolución que ha tenido la humanidad. Hoy nos quieren llevar al valor de los cyborg, ¿no? Donde cada vez al ser humano se lo desproviste de derechos o de cuestiones y se lo transforma más en un individuo. Precisamente el individuo no tiene valores, no comparte cosas. Los seres humanos sí, por eso viven en comunidad. Así que esto me parece importante, y terminaba una cuestión
que también está hablando de las obras sociales, que se habla de las cajas, pero toda esa plata que tiene el Estado, no es el Estado que le presta a las obras sociales, es plata que es de los trabajadores, que se la ha retenido indebidamente el Estado y que tiene una deuda brutal con los aportes de los trabajadores. Y como vos decías bien, el no cumplir con esas deudas, sumado a cómo se han encarecido determinadas prácticas médicas o cómo se han puesto a las obras sociales con muchas mayores prestaciones, son imprescindibles para que los trabajadores tengan salud. Y el Estado las retiene indebidamente y hace que los trabajadores, las organizaciones sindicales, tengan que ir a negociar con el Estado para que le devuelva lo que les corresponde. Eso se llama, en mi barrio se llama apretar. Tal cual. Pero después cuando vos ves los comunicadores, parece las cajas, parece que los trabajadores están negociando alguna ventaja espuria, y no es ni más ni menos que salud de los trabajadores. El peligro creo que es ese, el peligro es que se desfinancien las obras sociales, pero si hoy vemos cómo está la salud pública argentina, que no es por culpa de las obras sociales, sino porque el Estado han pasado los gobiernos y no ha tenido una política de salud. Si no fuera por las obras sociales, si no fuera por las organizaciones sindicales, el cuadro de salud en la Argentina sería patético. Así que creemos que el aporte que hacen las obras sociales es importante. Yo creo que siempre se puede mejorar y se puede establecer una política conjunta, una política de Estado en salud, que no tenemos política de Estado en salud, donde se articulen las políticas públicas del Estado nacional, provincial y municipal, con las obras sociales, con la medicina privada, para establecer una red que realmente le dé al conjunto de los argentinos las garantías de preservación de su salud, que le corresponde, es un derecho humano fundamental para todas las sociedades. Pues sabés que hay muchos temas, se me pasa el tiempo, entonces voy a ir al hueso, como se dice. Por tres temitas que tengo, a ver si podemos sintetizarlo esto. El primero, ¿qué pasa con tu gremio? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con la justicia? Es decir, ¿dónde está parada la justicia en este momento? Bueno, la justicia, como siempre pasa, desgraciadamente en la Argentina, es la cenicienta de los poderes, ¿no? Desgraciadamente pasan los gobiernos y todos los gobiernos lo que pretenden es dominar a la justicia. Creemos que hubo dos momentos solos que no pasó esto, que fue en el primer gobierno, en los gobiernos de Perón y en el gobierno de Néstor Kirchner, donde la independencia de la justicia se valoró como uno de los valores fundamentales. Pero ¿y cuándo se produce esto? Cuando pareciera que en este gobierno no es tan así, ¿no? Y por lo que se ve no, no han avanzado, por ahora está en lo discursivo. Pero si vos ves la historia, por ejemplo, de la Corte, cada vez que se quiso cambiar la composición de la Corte fue para dominar a la justicia. Y esto ha pasado repetidamente en todos los gobiernos, solamente tuvo éxito fundamental en la época del recientemente fallecido presidente Menem, que precisamente generó una corte adicta que fue y es hoy el ejemplo de lo que no debe ser una corte en función de un gobierno. Entonces, lucha por el salario. Tú luchas por el salario en este momento porque yo he estado leyendo algunas cosas que me dicen que tienen problemas también. Sí, tal cual. Nosotros estamos, pero digo, defender la independencia de la justicia también es un tema fundamental para los trabajadores, porque si hay una justicia que no es independiente, nosotros sabemos que los trabajadores pierden derechos, porque nadie sabe el esfuerzo que los trabajadores hacen en el servicio de justicia. Yo siempre digo que son jueces baratos, porque hacen funciones que son de los jueces, porque está colapsada la justicia y obviamente los salarios no están a la altura de lo que cobraría un magistrado. Entonces es muy importante eso. Ahora, nosotros salarialmente hemos venido en los últimos 12 años un acuerdo con la Corte de mantener el nivel salarial, con una política de 3 tramos que nos llevaba a que terminar el año empatados por lo menos con la inflación. Tuvimos serios riesgos
en el 2019, que pudimos terminar bien finalmente a último momento, y bueno, en el 2020, como muchos trabajadores, hemos quedado por debajo de la inflación. Yo creo que esta pandemia del COVID viene acompañada de otra pandemia, una pandemia económica que golpeó fundamentalmente a los trabajadores, porque los sectores financieros, los sectores ligados a la usura, ganaron en el 2020 mucho más que en otros momentos. Así que no fue que se evaporó la plata, hubo una transferencia de ingresos del sector asalariado y del sector productivo a los sectores especuladores muy marcada. Nosotros estamos con un 15 abajo, estamos pretendiendo que la Corte dicte ahora el tercer tramo del año pasado, si bien se va a cobrar este año, lo adjudique a la pauta del año pasado. Esto nos pasó en el 2018, donde la Corte en enero o en febrero del 2019 dio para compensarlo del 2018 y lo adjudicó a la pauta del 2018. Estamos en estado de alerta, hemos hecho las presentaciones a la Corte en esta materia y en otras que no te cuento, y bueno, estamos a la espera. Ya han empezado las asambleas virtuales por trabajo remoto y presenciales, donde hay tarea presencial, y si no tenemos respuesta, vamos a retomar una larga lucha que llevamos el año pasado. Pero por otro lado, y comprometidos con la justicia, hemos desde enero planteado a la Corte y a los ministerios públicos la necesidad de que nos incluyan a los judiciales en el plan estratégico de vacunación. ¿Por qué te digo esto? Porque la tarea judicial, como trata de conflictos humanos, debe ser presencial, no puede ser reemplazada por este método. Vos no podés tomar una audiencia virtual porque un juez no puede percibir las reacciones de, de las partes. Son conflictos humanos y se resuelven cara a cara. Fíjate vos que tanto en materia penal, que estamos yendo al proceso acusatorio, al código oral en materia penal, pero también los proyectos en civil tienden a la oralidad, a abandonar el papel porque garantizar esa presencialidad. Entonces nosotros hemos dicho, en las condiciones actuales de la justicia, donde la justicia está en ruinas, pero en ruinas en el sentido estructural, por la situación de los edificios, la gente tiene que saber que si los edificios judiciales fueran del sector privado, el 80% estarían clausurados. Entonces, en ese marco, no hay condiciones frente a la pandemia del COVID para hacer la tarea presencial. Nosotros pedimos por eso que se nos incluya, no son tantos judiciales, a nivel nacional y federal son 30.000 en total, que se nos incluya para volver a la presencialidad, y normalizar la tarea de la justicia, que yo creo que hay muchos argentinos que lo están pidiendo. Lo pidió el Colegio Público de Abogados también, y mientras esto no suceda, que ya está haciendo gestión en la Corte ante nuestro pedido, ya lo pidió el Ministerio Público Fiscal y ya lo pidió la Defensora General de la Nación, tenemos que seguir en las mismas condiciones que venimos trabajando en el 2020, porque si no va a ser una fiesta para el coronavirus, ¿no? Bueno, ahí tenemos, me quedan pocos minutos, pero lo vamos a tratar de aprovechar y nos metemos de lleno en algo que también va a ser conflictivo, por lo menos para nosotros, en este año. ¿Qué va a suceder con la Confederación General del Trabajo? Porque tienen que elegir una nueva mesa, tengo entendido. Sí, obvio, tenía que haber sido el año pasado. Exacto. Están prorrogados los congresos y los mandatos por decisión del Ministerio de Trabajo en función de la pandemia. Yo no sé qué va a pasar. Yo te voy a decir qué tendría que pasar. Tendría que pasar la unidad. Está clarito que la división sindical no nace del espíritu de los trabajadores, nace de apetencias de los dirigentes, que ponen por encima apetencias personales y no el interés del conjunto. Y yo creo que si vos le preguntás a cualquier trabajador de cualquier sindicato que sea, te pide una CGT unificada, porque sabe claramente que la unión hace la fuerza, como también sabe el otro apotegma que divide y reinarás. Los trabajadores divididos son débiles. Y hoy es tan importante la unidad sindical porque tenemos que reformular un proyecto de país. Pero yo pondría ejemplos.
¿no? Rucci, Gualdini, y después los otros secretarios que siguieron mantuvieron, esa unidad se mantuvo más o menos, pero de hace unos años vemos un desastre total, ¿no? Y por eso juegan los sectores y el movimiento sindical. Mirá, el 17 de octubre del 45, lo dijo Perón, el 17 de octubre del 45 en la Plaza de Mayo, cuando nacía el peronismo, cuando dio el consejo, únanse trabajadores, que detrás de la unidad del movimiento obrero construiremos la unidad de todo el pueblo argentino. Entonces, está clarito que eso, el movimiento sindical argentino, que es como estructura organizada en la organización libre del pueblo más importante que hoy, a pesar de los problemas que se genera en la Argentina, es fundamental para llevar adelante un proceso de unidad nacional, que es la única forma de salir adelante en un mundo donde, si querés, después de la pandemia, vuelve a ser una oportunidad, porque tenemos un país recontra rico. Ahora, si nosotros no nos unimos, si nosotros permitimos que la usura financiera, que las grandes corporaciones se sigan llevando y saqueando la Argentina y nos dejen a los argentinos las obras, y nos vamos a seguir peleando entre nosotros. Entonces, hay que tener una política nacional como la tuvimos en muchos momentos, hay que saber hacia dónde vamos, y yo entiendo que es un desafío muy importante para la clase política. Hace falta patriotismo. Entonces, yo veo que si nos juntamos sectores de la producción y del trabajo, enseguida encontramos puntos de coincidencia. Y bueno, desde ahí tenemos que generar el futuro. Pero para eso es fundamental la unidad sindical. Yo hago votos y estoy trabajando lo humildemente que puede en mi organización para que todos los dirigentes sindicales, estamos hablando, dejen de lado las apetencias y sepan que detrás de 5, 10 puntos que no definan solamente la situación de los trabajadores, sino definan el modelo de país a que aspiramos, construyamos esa unidad que va a ser fundamental para los próximos años, no solo de los trabajadores, sino de la República Argentina. Julio Piumato, muchísimas gracias por tu tiempo. Abrazo enorme y que tengan buenas tardes. Gracias. Gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos interesan a todos. Dios mediante, la próxima semana nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado títulos de primera. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Calidez. Elegancia. Atención al detalle y servicio personalizado. Lo invitamos a disfrutar de este microclima que logramos construir en el corazón de Buenos Aires. Hotel Supara. Los esperamos. ISF, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Hotel Udrasazo, todo el año te espera en Punta Mogotes, Mar del Plata.
Las mejores habitaciones. Piscina climatizada y spa. La mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones. Estacionamiento propio. Hotel Udra Sasso, la mejor vista de Mar del Plata.